sí, sí, señor. Por anticipado uno está asumiendo una función de distribución, entonces creo que la prueba sería un poquito endógena, probar normalidad, si estamos asumiendo normalidad eh, sobre los estimadores. Pero hay otras partes de normalidad que uno puede utilizar y yo creo que en algún momento en las próximas clases vamos a hablar de eso, que esas pruebas de normalidad pues son básicamente la más común, es una que se conoce como prueba de normalidad de Harkevera. ¿Sí? Sí, sí. Ah, listo, no. Entonces, ¿Sí? sí. Entonces con esa prueba pues vamos a testear si los residuos tienen distribución normal. Mire, el profesor Sebastián también les dice que el test de Shapiro-Wilk también es un test de normalidad. Hay varios test de normalidad. Está bueno, con tal digamos que estén ustedes, una prueba es Kolmogorov, como dice el profesor, pero con tal de que manejen la estándar que es la del test de Harkevera, con eso es suficiente. Listo, dale, profe, muchas gracias. Bien, pero me hiciste pensar, cuando me hiciste la pregunta sobre la hessiana, pues yo me quedé pensando y revisé y creo que me encontré, no me encontré un error de cálculo, sino un error como en una definición. Entonces, por favor ajustar esa definición. ¿Listo? Listo, listo, profe. Listo, ajustar la siguiente definición, por favor. Yo les había dicho que y yo les había dicho que S de teta, sí, revisar en sus apuntes, porque cuando estaba revisando me di cuenta de esa imprecisión. S de teta, yo creo que les dije que esto era el score, ¿sí? El score. Sí, 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 sí. Y creo que les dije que eso era igual a, a la Y de matriz de Telefón. información de Fisher. Sí, Sí. ¿Eh? Bueno, correcto. ahí hay una imprecisión, chicos. Por favor, corregirla. Esto pues sí se llama score, pero el score, digamos, en estadística siempre se mide como el cambio marginal sobre la función log verosímil. Es decir, el score es esto. ¿Eh? Con respecto a teta. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Eh, entonces, pues la matriz de información es, es esto. ¿Cierto? Nos dimos cuenta que, que es el negativo, el valor esperado del cambio marginal sobre el cambio marginal. Esta es la matriz de información. Entonces uno, digamos, había una impresión que por favor corregir. Y pues uno diría entonces que pues, la información del Fisher entonces es la derivada de ese score con respecto a teta. ¿Ven? Esa es la información de Fisher, la derivada del score. ¿Ya? Para que Ah, quede claro. sí, señor. Listo. Bueno, los demás. Profe, qué pena, ¿será que se puede correr un poquito para ver lo Sí, que, sí, o sea, señor. ¿Así? Ahí. sí, 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 gracias, profe.
Y como yo les decía, pues la información de Fisher pues es muy, digamos, es un concepto muy poderoso para ver, digamos, qué tan, digamos, para ver si la información tiene suficiente carga, se le dice así, o suficiente, o está suficientemente concentrado sobre el estimador. Entonces, y dice que la información de Fisher, pues fue como la derivada, es como es la derivada del score, pues es una matriz hessiana, fíjense, es una matriz hessiana. Y como otra forma, como otra interpretación que se le podría dar es que mide la curvatura, ¿eh? Sobre la función verosímil, mide la curvatura. Entonces, si estos cambios son grandes, pues eso es un buen indicativo porque hay suficiente, digamos, hay curvatura sobre la función verosímil, o hay los datos cargan información interesante para identificar los estimadores máximo verosímiles. Cuando ustedes estén estimando métodos por máxima verosimilitud, como ya les dije, esto es un concepto teórico, es un concepto teórico que, pues, se da en un concepto de largo plazo, en un concepto de valor esperado, es decir, de múltiples muestras, ¿sí? Pero en la práctica uno cómo podría aproximarse más o menos. Ya les dije que, digamos, con métodos de bootstrapping usted podría diseñar un experimento sobre su muestra y empezar a sacar sus muestras y calcular funciones de verosimilitud, muestras aleatorias, de muestras de la muestra, ¿sí? Y poder así construir la matriz de Fisher. Pero yo no lo veo, digamos, metodológicamente muy limpio, pero en la práctica algunas personas utilizan ese método. Pero usted podría, por ejemplo, cuando usted esté estimando un modelo de máximo verosímil, o esté estimando un modelo por máxima verosimilitud, y normalmente los software le reportan a usted una cosa que se llama log likelihood, ¿sí? Log likelihood. Los software le reportan eso. Entonces, el log likelihood tiene que ver con, pues, el logaritmo de la función verosímil construida sobre sus datos. Entonces, cuando el computador empieza a utilizar métodos numéricos para maximizar esa función, entonces puede ocurrir que muchas veces no encuentre un máximo local y se demore iterando, digamos, tome muchas iteraciones hasta encontrar ese máximo. Entonces, cuando el computador ya le ha pasado bastantes segundos, ha tomado un tiempo considerable en estimar su modelo por máxima verosimilitud, empieza a sospechar de que pronto esa función de verosimilitud es muy plana, entonces no carga muy buena información para estimar los estimadores. Usted quiere para encontrar estimadores de sus parámetros utilizando el método de máxima verosimilitud. ¿Sí me explico? Sí, ¿Me escuchan? sí, profe. ¿Sí? Utilicen eso como, puede ser un buen indicativo, ¿no? Ya una persona que pues se fija en eso, pues se nota que tiene, no notaría que tiene conocimientos de temas
econometría, digamos, entre digamos, dos personas, una persona que estima su modelo por máxima verosimilitud y se demora en converger. Y esa función a los valores de sus estimadores. Y otra persona que le pasa lo mismo, pero la otra persona empieza a sospechar que la función de verosimilitud es muy plana, es muy llana. Entonces ahí pues se da cuenta usted el valor de este tema, ¿sí? Porque esa persona que nota eso, pues va a decidir pues, utilizar otro estimador y no uno de máxima verosimilitud. Y el otro que no domina estos temas, pues va a seguir utilizando el de máxima verosimilitud y de pronto no fue muy buena selección. ¿Sí? Chicos. Sí, Chicas. ¿Sí? Entonces, eso puede ser una indicación. Yo normalmente me fío mucho cuando el computador está trabajando y arranca y me fijo también en la velocidad de entrega de los resultados. Entonces, si la velocidad de entrega de los resultados es rápida, estoy tranquilo. Pero ¿por qué estoy tranquilo? Por esto. Pues porque tengo esa teoría en la cabeza. Pero otra persona puede no tener esa teoría en la cabeza y simplemente pues se espera ahí a que su computador dé los resultados y ya. Bueno. Disculpe, profesor. ¿Sí? Por ejemplo, en mínimos, en mínimos cuadrados ordinarios, tenemos que tiene que haber un número relativo de 30 observaciones para tener un buen estimador, ¿no? ¿De 30? Bueno. Realmente no hay una guía así bien estricta, pero entiendo lo de los 30. Yo entiendo lo de los 30 que está asociado con el 30 observaciones, que está asociado pues con los grados de libertad en una TestStudent que empiezan a parecerse más a los valores de la distribución normal y entonces pues se podría considerar ya infinito, 30 infinito, pero realmente no hay algo así estricto, digamos, que le diga a uno el tamaño de muestra debe ser este. Sí, perdón, no te dejé hacer la pregunta, me adelanté, espera. Ah, ok, bueno, la pregunta iba a ser, como, ¿cuál sería el número, aproximado de observaciones para este método? Ahora, entonces creo que sí me adelanté bien a la pregunta. Realmente no hay nada, digamos, una guía que uno le diga, este es el número. No. Lo que yo utilizo pues es, digamos, método, digámoslo así, para estar tranquilo, digamos, de más mejor. Eso es lo peor. De más datos, mucho mejor. Entonces, que por ejemplo tú estás trabajando datos, si tuvieras un modelo econométrico dinámico, digamos, un modelo econométrico cuya muestra es temporal, ¿sí? Y entonces en una muestra temporal supongamos que tú tienes los datos anuales, ¿sí? Entonces, si uno le dice que son 30, entonces uno diría, entonces mínimo debo tener 30 años, ¿sí? Y pues sí, es un número interesante, ¿no? 30 años, ¿sí? Pero si tú tienes datos mensuales, entonces 30 datos, tienes una muestra de 30 datos, pues son un poco más de 2 años. 2 años y medio, ¿no? Entonces, un modelo econométrico con 2 años y medio, pues poquitos datos, ¿no?
A mí me parece muy poquitos datos. Ahora, llevámoslo un poquito más al extremo. ¿Qué pasa si tuvieras, si tus muestras, si la frecuencia de tus datos fuera diaria? Entonces tendrías un mes. Y pues a sacar conclusiones en un modelo dinámico con solamente un mes, pues realmente genera muchas dudas. Por eso no está claro, digamos, muy bien los tamaños de muestra, pero lo que sí está claro es que entre mayor sea el tamaño de la muestra es mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Sí? La varianza de los estimadores disminuye y voy a tener las estadísticas, la calidad de las estadísticas de mi modelo van a ser muchísimo mejores, entonces siempre procuren tener un tamaño de muestra por lo menos por lo menos en mi consejo cuando doy cursos de econometría un poquito más avanzados, por ejemplo macroeconometría, el consejo es en modelos dinámicos, es por lo menos, digamos, y eso ya pues no lo encuentran en los libros, es un indicador que yo utilizo, digamos, y es por lo menos que los datos tengan dos ciclos económicos. Entonces, ¿por qué? Para contrastar, digamos, las evidencias en los impactos, lo que estemos evaluando. Entonces, si estamos mirando cointegración, algunas relaciones de largo plazo. Entonces, pues sí, por lo menos mi criterio, y lo sugiero yo a mis estudiantes, por lo menos tener dos ciclos económicos. Y en promedio los ciclos económicos pues varían muchísimo en los países, ¿no? Los países donde pues toman un ciclo económico, toman más tiempo, digamos 15 años, 16 años, otros donde los ciclos económicos son más cortos. Pero digamos que en promedio un ciclo puede durar más o menos 10 años. 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, uno pensaría que una muestra con datos anuales de dos ciclos, de 24, 25, pues le podría servir, ¿no? ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, profesor. Bueno. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver otro tema, otro estimador. Hoy vamos a conocer otro estimador. Se conoce como un estimador un poquito, digamos, desde el punto de vista del álgebra, es un poquito más tedioso que los que hemos visto hasta el momento, pero no tanto, simplemente conociendo los conceptos que hemos trabajado de álgebra lineal hasta el momento, con eso es suficiente. Pero cuando me digo es un poquito más tedioso porque tiene más cosas, digamos, hay más álgebra, más líneas, digamos así, más tedioso, más largo. Ese estimador se conoce como estimador de mínimos cuadrados restringidos. Y pues en muchos cursos de econometría básica pues no lo ven. Pues yo en mis cursos de econometría básica sí lo veo porque lo encuentro muy útil y me gusta conectarlo directamente con la teoría de la inferencia que ya hemos hablado, la teoría de la inferencia estadística que hemos hablado de pruebas de hipótesis sobre los coeficientes del modelo. Y entonces, pues, digamos, cuando yo he preparado estos cursos me he dado cuenta que hay una conexión directa entre ese estimador de mínimos cuadrados restringidos
y esa inferencia estadística del modelo, entonces creo que el estudiante alcanza a reconocer bien qué es lo que estamos haciendo realmente cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis sobre todos los parámetros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Vamos a ver eso, creo que ese es el reto y el valor agregado que yo le doy a la clase. Entonces, yo les estoy dando. Probablemente los libros de texto lo encuentren una cosa por un lado, la otra cosa por el otro lado y no hacen esa conexión. Entonces es el valor agregado que yo pues, le doy a esta clase, pues siempre trato de traerles algo adicional a los libros de texto. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, manos a la obra. Ahora tenemos un pequeño inconveniente, que es que no tenemos buenos marcadores, pero vamos a hacer lo mejor que está en nuestras manos. Entonces, mínimos cuadrados restringidos. ¿Sí? ¿Ven bien? Sí, se ve bien. Mínimos cuadrados restringidos. Supongo que usted tiene su modelo Y igual a X beta, o empecemos de uno más sencillo, no aplicado para darles la motivación al tema. Vamos que usted tiene una función de Cobb-Douglas. ¿Sí? Supongamos que usted tiene una función de Cobb-Douglas. Y sub i, digamos, la función de Cobb-Douglas está para los datos de corte transversal. Y sub i igual a beta 1 más beta 2, x sub i 2 más beta 3, x sub i 3 más u sub i. Es una función con Douglas donde pues y sub i ya sabemos que es el logaritmo de la producción, x sub i sub 2 pues ya sabemos que es el logaritmo del trabajo o del capital, lo que sea, el logaritmo del capital, bueno, no importa, ¿vale? Para que ustedes se acuerden más o menos. Bien, entonces esta es nuestra función de producción Cobb-Douglas. Ustedes recuerdan que en la función de producción Cobb-Douglas y sub i entonces es igual a A por K sub i a la alfa L sub i a la beta, ¿cierto? La función de Cobb-Douglas general, digamos, le podemos agregar un factor, digamos, estocástico para tener una función de producción estocástica. Entonces, dice que, supongamos que x sub i sub 2 es el logaritmo de k. ¿Listo? Y x sub i sub 3 es el logaritmo de L. Entonces beta 2 es igual a alfa en mi modelo de regresión poblacional. ¿Sí? Y beta 3 es igual a beta. ¿Sí? Y esto pues es el logaritmo de Q. Beta 1 entonces va a ser el logaritmo de A. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces usted sabe por sus cursos de microeconomía y macroeconomía que, bueno, una función de producción con rendimientos decrecientes a escala, entonces cuando estos coeficientes suman menor que 1,
Cuando hay rendimientos constantes a escala, estos coeficientes todos suman 1. Y cuando hay rendimientos crecientes, estos coeficientes suman mayor que 1. Entonces usted podría estar, digamos, interesado en estimar una función de producción Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, porque, digamos, hay estudios previos a su investigación que indican que esa hipótesis no se rechazó, esa hipótesis de rendimientos constantes a escala no se rechazó. Entonces, usted pues estaría, digamos, si no fue el único estudio, sino ya fueron 2 o 3 estudios, no sé. Entonces usted tiene evidencia previa que le permite a usted inferir que es probable que haya rendimientos constantes a escala en esa industria. Entonces, en esa estimación, usted, por ejemplo, quisiera estimar estos betas por mínimos cuadrados ordinarios o por algún método. Quisiera estimar estos beta 1, beta 2, beta 3 y además de eso tener la condición de que beta 2 más beta 3 en la población sea igual a 1. Es decir, eso implica que en mi estimador yo quisiera que beta 2 más beta 3 gorro sea igual a 1. Porque estoy, digamos, tengo evidencia que hay rendimientos constantes en esa industria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el método mínimos cuadrados restringidos es un método que nos permite a nosotros estimar esta función de Cobb-Douglas con esta, incorporando una restricción, de tal forma que cuando estimemos los betas, beta 2 y beta 3, la suma sea exactamente 1. ¿De acuerdo? Sí. Sí, 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 sí. profe. Sí, señor. Bien, bien. Ok. Entonces, y manos a la obra. Digamos, manos a la obra. No lo vamos a hacer para el caso simplemente de la Cobb-Douglas, sino lo vamos a generalizar. Suponga que usted tiene el siguiente modelo. Y es igual a X por beta más U. Modelo de regresión poblacional. Pero en la población CQ, digamos, hay un conjunto de restricciones, que pueden ocurrir. Entonces acá estamos nombrando unas 2 nuevas matrices. R es una matriz de J por K y R es un vector de J por 1. Donde J es el número de restricciones que yo estoy incorporando. Número de restricciones. ¿Sí? Profe, qué pena. ¿Esa R de dónde fue que la sacamos? ¿Cómo así que vector dónde R. estoy? ¿Ah? O sea, sí, esa R, ¿cómo la...? O sea, No, es una forma de expresar las restricciones que voy a incorporar sobre este vector beta. Es una forma de expresar esas restricciones. Supongamos que, digamos, para conectarlo con el ejemplo de hace unos minutos de la Cobb-Douglas. ¿Cómo sería la matriz R en la Cobb-Douglas? Pues sería, nada más tendríamos una restricción sobre 2 parámetros. Entonces, si R mayúscula es J por K, y este es J por 1, solamente tenemos una restricción, eso significa que R es un vector fila, de 1 por K.
acá voy a tener beta 0, pero un beta 1 allá en el modelo de la Cobb Douglas, en el ejemplo de la Cobb Douglas. Beta 1, beta 2 y beta 3. Y pues como nada más tenemos una restricción, R, pues este vector pues se convierte en una escalar. Debe ser igual a una escalar de 1 por 1. Entonces la restricción que yo había hablado hace un momento en la Cobb Douglas era que beta 2 más beta 3 debe ser igual a 1. Rendimientos constantes a escala, ¿cierto? ¿Me sigue el que preguntó? Sí, señor. ¿Bien? Entonces, la restricción debe ser igual a 1. O 1. Y esa restricción está aplicada, R, está aplicada solamente sobre mis parámetros beta 0 y beta 3. Entonces, coloco 0 acá, 1 acá y 1 acá y ya. Eso es todo. Entonces, usted multiplica R por este vector. ¿Eso es igual a qué? Beta 2 más beta 3 es igual a 1. ¿De acuerdo? Chico. Sí, profe, muchas gracias. ¿Entonces ya entienden, digamos, por qué se escribe así las restricciones? Sí, señor, sí. Yo puedo tener más. Puedo tener J restricciones, muchas restricciones. Entonces, pues ya no lo restringimos solamente a una, sino a varias. Ok. Entonces, pues, digamos, la técnica que usted estaría, digamos, sesgado de utilizar, pues sería la técnica mínimo cuadrática, porque nos ha funcionado muy bien. Entonces, digamos que tenemos una función que está para un vector de parámetros beta que queremos estimar. Digamos que también para un vector de lambda, ¿sí? Vector de digamos de multiplicadores de Lagrange. Entonces, esa función G se puede construir así: U moño transpuesto U moño más 2 veces lambda transpuesto por R beta R beta menos R. ¿Ven? Esta es una función de Lagrange, pero ya estamos expresándola en términos de matrices. ¿Sí? Ustedes se preguntarán que por qué escribo acá 2. Bueno, pues escribo 2 porque, digamos, las restricciones también se cumplen si yo multiplico ambos lados por 2R beta igual a 2R. Entonces hago factor común y lo saco. Entonces, las restricciones son las mismas y multiplico por una constante, no pasa nada. Entonces, voy a utilizar este 2 porque en esta función, que es una función convexa, tiene un mínimo. Y en esa función, cuando la minimizo, aparece un escalar, un 2 por allá. Entonces, este 2 pues va a facilitar muchísimo el álgebra cuando esté trabajando esa parte. ¿De acuerdo? Cuando esté trabajando ya las derivadas parciales. Dígame si me siguen, chicos. Listo. Sí, señor. Sí, profe, sí. Profe, nada más, la G era... Sí, señor. La E. ¿Dónde hay una E? La G, La profe. G, la G. La G es una función. Ah, ok. Es Función una para, función. ¿para ¿sí? qué? Es una función de, digamos, que vamos a expresarla en términos de estos dos parámetros, beta moño y lambda. Y ya. Entonces acá sería beta moño, perdón. Sí. Ahí tenía un error.
Ok, muchas gracias. ¿Y qué indica el lambda, perdón? Lambda son los multiplicadores de Lagrange. Nos sirven para hacer esas optimizaciones. Encontrar los puntos estacionarios en optimizaciones con restricciones. Si se han visto el multiplicador de Lagrange o el lagrangiano. Sí, profe. Sí. Eso, ya en matriz, está generalizado. ¿Ves? Sí, señor, gracias. Pero, profe, una pregunta, profe, pero si uno tuviera más de una restricción, por ejemplo, 2, entonces ¿hay R minúscula sería igual a 2? Sí, cierto. Sí, claro, entonces si tuviéramos 2 restricciones, entonces acá R sería un vector de 2 por 1. Entonces acá usted colocaría la restricción 1 y acá la restricción 2. Y luego en la de Lagrange se colocaría entonces en vez de 2, 3. Un poquito más duro, un poquito más duro, no alcanzo a escucharte, pero... Y en la ecuación de Lagrange, entonces ya no colocaríamos 2 sino 3. ¿O qué? No. Para facilitar No, mantenga este 2. No importa. Este R simplemente cambia de dimensión, se vuelve así. Este 2 no tiene que ver con la dimensión. Listo. Este es un 2, una escalar que estoy utilizando por conveniencia que usted se va a dar cuenta para que nos va a servir más adelante. Listo. Gracias, profe. Una pregunta, lambda también sería J por 1, ¿cierto? Buena pregunta. Pues derivemos cuál es la dimensión de lambda. Lambda, ¿qué dimensión tiene que tener? Si beta gorro es de K por 1, R, este que está acá, es de J por 1, y R de acá. J por K, todo este término que está acá, es de J por 1. ¿De acuerdo? Entonces lambda en este caso tiene que ser, para que esto sea un escalar y todo esto sea consistente algebraicamente hablando, entonces lambda tiene que ser 1 por J. Lambda es de J por 1, perdón. Entonces lambda transpuesto es 1 por J. ¿Sí, chico? Sí, profe. El que preguntó, no el que preguntó. Yo tengo mal oído, pero reconozco, todavía alcanzo a reconocer las voces. El que preguntó ya no, se desconectó. ¿Para los demás es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Podemos seguir, si avanzamos porque son muchas cositas las que hay que hacer, por favor, denme la mano. Por favor, ayúdenme. Bueno, entonces escribamos nuestra función acá, G, beta moño, lambda, y entonces dijimos que su moño transpuesto por un moño se puede escribir así también, y menos x beta, ustedes ya conocen esto, transpuesto y menos x beta moño, 2 veces, lambda transpuesto por r beta moño menos r. Esa es mi función ya en términos de los argumentos. Entonces nos piden nosotros Profe, más. ¿podría, por favor, subir un poquito la cámara? ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Entonces necesitamos minimizar esta función para el argumento beta, moño y lambda. Entonces ya tenemos un mínimo. Vamos usando un poquito, yo sé que estos son vectores, pero usando un poquito la notación, supongamos que acá teníamos la función de mínimos cuadrados ordinarios antes y minimizamos de forma libre. Cuando hacemos esta minimización libre encontramos beta gorro de OLS. ¿Sí?
nuestro estimador, estos son todos los betas moños. Y bueno, esta es la función que estemos minimizando, la función objetivo. Función objetivo. Que estamos minimizando. Entonces, esto es en el caso cuando teníamos mínimos cuadrados ordinarios y encontramos nuestro estimador. Y beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, como hay unas restricciones, entonces no necesariamente vamos a encontrar ese mismo beta, sino lo vamos a encontrar por acá. Supongamos, llamemos beta restringido, beta asterisco. Entonces, si estamos aplicando la restricción, pues este punto eventualmente podría ser un mínimo y este otro también, ¿no? Este también. Un mínimo. Entonces, allá toca mirar esta función y, digamos, su vector gradiente para definir si este es o finalmente este es el vector que minimiza la suma de residuos restringido. Pero no necesariamente es el mismo, lo que quiero anotar acá. Entonces, o puede estar más cerca o puede ser exactamente igual. Podría llegar a ser este mismo, eventualmente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta minimización de esta función con J restricciones, Entonces, pues vamos a derivar esta función con respecto a ¿qué? A beta moño. Cuando encontremos ese vector gradiente, lo igualamos a 0. Y igualmente hacemos lo mismo, pero ahora con lambda. Y igualamos esto a 0. Acá nos aparece un sistema de ecuaciones, como siempre, el cual resolvemos y podemos encontrar ya nuestro vector mínimo cuadrático restringido. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, entonces empezamos. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, es que no logré copiar, pero bueno, ya que no hay problema, profesor. Que no lo logró y lo escribo otra vez. De que no logré copiar lo que había puesto ahí, porque estaba como tratando de verlo, pero bueno, no hay Pues problema. lo voy a volver a hacer acá. Igual es lo que vamos a hacer de aquí ahorita en adelante. Ok, Bueno, perfecto. esto es como un esbozo, como para que sepan para dónde es que yo voy. ¿Sí? Entonces lo puedo volver a hacer ahora ya, aplicarlo. Venga, a ver si hay preguntas acá en el chat. Sí, señor, los programas usan métodos de cálculo máximo Rimi. Utilizan el método Newton, Raphson, Juan Sebastián. Normalmente. Un algoritmo muy bueno para hacer todos sus procesos de optimización. Bien. Bueno, entonces derivemos ahora esto con respecto a beta moño. Deriva esta función con respecto a beta moño. Entonces nos quedaría... ustedes ya miren sus apuntes para no volverlo a hacer, para ganar en unos minutos. ¿Cuál es la derivada de esto? Eso da menos 2 por X transpuesto por Y. Menos 2 por X transpuesto por Y menos... Más, no más. Más 2 veces X transpuesto por X por beta. X transpuesto por X por beta. Perfecto. Ya. Listo. Eso ya lo hemos hecho en versiones anteriores, entonces ya nos saltamos eso. Y ahora necesitamos derivar esto con respecto a beta moño. Entonces, bueno, hay un truquillo acá que vamos a utilizar. Esto es igual
más dos veces, ¿sí? Dos veces, lambda transpuesto por R y de tamaño. Entonces estamos derivando todo eso, más 2, derivar todo eso con respecto a de tamaño. Entonces, esto no se, digamos, no se podría hacer porque necesitamos tener acá en el numerador b tamaño transpuesto. Pero entonces usted lo puede hacer, usted puede transponer esta función acá, ¿sí? Para hacer esa derivada. Y ya después la derivada de esto con respecto a beta, pues es 0, entonces ya hasta ahí quedaría. Entonces hagámoslo. Sería menos 2, x transpuesto y más 2x transpuesto x beta moño. Hagamos la transpuesta para que veamos cómo funciona esto. Beta moño transpuesto, r transpuesto y lambda. Ahora sí esto lo derivamos con respecto a beta moño. Y entonces ya menos 2x transpuesto por y más 2x transpuesto x beta moño más dos veces. Entonces ahora sí la derivada acá es directa, sería r transpuesto por lambda. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser consistente en términos de dimensiones. Siempre ustedes, y mi recomendación siempre a los estudiantes que no se aprendan las cosas de memoria, sino que las deduzcan paso a paso. Y un consejo que yo les puedo dar en estas derivadas de matrices, pues al final el resultado pues tiene que ser consistente para la suma, para la resta, para la multiplicación en matrices. Entonces acá tenemos en esta suma, n es un vector de n por 1, k es de x transpuesto es de k por n, perdón. Entonces esto tiene que ser esto es un vector de k por 1, el resultado acá también tiene que ser un vector de k por 1, pues ya lo hemos hecho antes, pero hagámoslo. Este vector beta es k por 1, esta matriz es de k por k, entonces el resultado es k por 1. Entonces esto que está acá, si esto está bien, también tiene que ser k por 1. Lambda es una matriz de qué dimensión? J por 1. Y R es una matriz de qué? De J por K. Transpuesto sería K por J. El resultado es K por 1. Entonces está bien. Y esa es la tranquilidad para continuar el procedimiento. ¿Listo? Eso es como un consejo que les doy. Entonces esto está bien. Esto está bien, y bueno, acá entonces pueden ver la gran importancia de multiplicar esas restricciones por 2. Cuando yo igualo esto a 0, entonces tengo que igualar esto a 0, me quedaría menos 2x transpuesto por y, más 2x transpuesto por x, beta moño, más 2, r transpuesto lambda igual a 0. Entonces ahora puedo multiplicar a ambos lados de esa ecuación por un medio. Y entonces este se me va, este 2 se me va, este 2 también y este 2 también. Ya, pues es muchísimo más manejable esta ecuación en este punto estacionario. Entonces lo que tenemos acá es x transpuesto por x beta moño más r transpuesto por lambda igual a x transpuesto por y. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces anoten esta ecuación por ahí, chicos, para vamos a utilizar. Entonces escribámoslo por acá. X transpuesto x
moño. Y por último, derivamos esta función con respecto a lambda. Esta sí la podemos hacer directamente con respecto a lambda, porque acá tenemos lambda transpuesto. Entonces acá no aparece lambda. Y entonces es 2 veces la derivada de lambda transpuesto de R por beta con respecto a lambda. Y menos 2 veces lambda, perdón, la derivada de lambda transpuesto por R con respecto a lambda igual o hasta 0. Entonces esto es 2 veces y R por beta, esto es moño, me falta ese moñito ahí, esto es R beta moño, menos 2 por R igual a 0, y pues como era de esperar, entonces esta derivada en su punto estacionario es equivalente a la restricción. ¿Listo? Entonces eso significa que todo va saliendo bien hasta el momento. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Sí, es lo que estoy anotando, no borre, profe. Qué pena. Primera ecuación, segunda ecuación. Perdón, qué pena. Entonces esto lo podríamos arreglar en un sistema de ecuaciones, donde acá tendríamos X transpuesto X, acá tendríamos R transpuesto, también tiene R, 0, beta moño, después viene lambda, tan, está bien, y entonces después viene R, perdón, iría este que está acá, X transpuesto Y, y acá iría R. Ahora sí. ¿Listo? Entonces acá pues es importante notar que en este sistema de ecuaciones pues para resolverlo tengo que encontrar la inversa de esto, y la clave de esto es que esta matriz tenga inversa. ¿Sí? La clave es que tenga inversa. Bueno, entonces acá ya puedo borrar. Un momento, por favor. ¿Listo? Sí, profe. Por mí sí. Bien. Entonces resolvamos ese sistema de ecuaciones, lo podemos hacer por sustitución. Entonces, recuerdo la primera ecuación, creo que era X transpuesto de X beta moño, ¿más qué? R transpuesto por lambda Más R transpuesto por lambda, igual a X transpuesto Y. X transpuesto Y, podríamos, digamos, empezar y, digamos, a resolver de esta forma. X transpuesto X beta moño es igual a X transpuesto Y menos R transpuesto por lambda. Oh, esto es X transpuesto Y. No puedo estar equivocando. Ojo. Y beta moño, ya dijimos que la clave para poder solucionar es que X transpuesto X tenga inversa. Entonces, supongamos que el rango de esa matriz es igual a acá, es decir, tiene
rectángulo completo y su inversa existe. Entonces escribimos esto como x transpuesto de x a la menos 1, x transpuesto y, menos x transpuesto de x a la menos 1, r transpuesto lambda. Y pues usted ya sabe que esto es de tamaño, esto es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Beta gorro de OLS menos x transpuesto x a la menos 1 r transpuesto lambda. Entonces pues todavía no hemos resuelto el problema porque tenemos beta en función de lambda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recurrir a la restricción, ¿no? Nuestra restricción dice que R por beta moño debe ser igual a ¿qué? A R. Entonces, beta moño. Entonces, multiplico esa por multiplicar esa ecuación. Esta que está acá la voy a multiplicar por R, para tener R por beta moño es igual a R por beta gorro de OLS menos R x transpuesto x a la menos 1 R transpuesto lambda. ¿Sí? No creo que la verdad que paso de ahí no me quedó claro. ¿Cómo? Ese paso que acabo de hacer no me quedó tan claro. ¿Podría repetirlo? ¿Ese qué? Ese paso, o sea, pues paso de decir que R beta gorrito es igual a R y luego llego y paso al siguiente, en donde igualó. No. R y R ambos lados. Ojo. No, yo estoy multiplicando es por R. Ah, ok. Este. Para poder utilizar esta ecuación después. Ok, pero ya lo vi. ¿Esto es igual a qué? Por la restricción. A R, ¿no? R. Menos R por beta gorro de OLS. Debe ser igual a menos R por x transpuesto x a la menos 1, R transpuesto por lambda. Entonces ya tenemos una expresión en términos de información conocida para saber que lambda que es igual. Multipliquemos ambos lados de esta ecuación por menos 1 para liberarnos de este negativo. Me parece que ese negativo ahí incomoda. Entonces multipliquemos por menos 1. Y hallemos la inversa de esta matriz. Y después que halle la inversa, pues paso a premultiplicar. ¿Puedo hacer eso en un paso o quiere que lo haga en dos? En dos, por favor. En dos, por favor. ¿Dos? En dos, sí, por favor. Entonces coloquemos acá R por X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto por lambda, igual a R por beta gorro de OLS menos R. Y entonces le estoy diciendo que ya puedo encontrar esta inversa para saber qué es lambda. Lambda entonces es R por X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto, todo esto a la menos 1, multiplicado por R beta gorro OLS menos R. Y ya, esto ya sale, y esto ya sale, y reemplazo. Por allá, yo tenía hace unos segundos, me dictan por favor, beta gorro de OLS
Beta moño es igual a beta gorro LS. La expresión que falta, que está acá en función de lambda, ¿cuál es, por favor? Menos X transpuesto X a la menos 1 ¿Sí? por R por lambda. R por lambda. Esta R va a transpuesta. Entonces ya puedo reemplazar lambda acá y ya encontré mi vector. Esa R transpuesta, ¿no? Esta R es transpuesta. Pues. Y la R es transpuesta. El resto después, vamos a ver, este es K por K. Esta matriz de J por K, efectivamente esto no se puede hacer, entonces toca transponerlo para que sea K por J. Y lambda es J por 1. Perfecto. Todo eso se vuelve K por 1. Y esto es K por 1, K por 1. Entonces sí, se retranspuesto. Entonces es importante seguirle la pista a estos transpuestos. O si no, no se puede solucionar eso. Listo, entonces beta asterisco, llamémoslo así, de mínimos cuadrados restringidos. Es mi estimador de mínimos cuadrados restringidos. Va a ser igual a beta gorro o LS o el beta de mínimos cuadrados no restringidos. Acá no sé si ya lo empiecen ustedes a asociar con lo que veíamos cuando estamos haciendo inferencia estadística del modelo restringido y del modelo no restringido. Beta de mínimos cuadrados restringidos es igual al beta de mínimos cuadrados no restringidos menos X transpuesto por X a la menos 1 R transpuesto por lambda, que sería todo eso. ¿Listo? Profe, en inglés, ¿cómo es que se Respecto nota? al estimador de mínimos cuadrados restringidos, mire, mucho gusto. Profe, en inglés, ¿cómo es que se nota? O sea, sería OLE o L... No, le llaman restricted. LS también le dicen constraint, LS. Ok, profe. Restricted list squares o constraint list squares. Cualquiera de los dos lo puede buscar en inglés. Juan, chao, este también ya, chao. Les presento a este chico. Mucho gusto. Está muy serio. Es que andamos apuntando. O sea, Ustedes no hacen reír al profesor, me toca reírme yo solo. Las cosas que digo. Bueno, entonces una pregunta que uno haría es, ¿este estimador es insesgado? Y si es insesgado, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que sea insesgado? A ver, voy a dejar para que sea más participativa esa clase. A ver, traten de probar que si es insesgado este vector y yo estoy acá. A ver. Me van contando a qué llegan, por favor. Pero para este caso, digamos, para probar que es insesgado, podemos usar también lo de que X es estocástica para poder sacarlo del valor esperado. Acuérdense que estamos sacando valor espegnado con dado X, entonces los valores, si X es estocástica, el valor esperado de X transpuesto de X dado X es X transpuesto de X. Pero sí, puede asumir que X es fija también. También lo puede sacar por ahí. ¿De acuerdo? Sí, pero... Voy
voy a tomar algo acá mientras ustedes me dicen. No me han dicho cómo le fue con la similitud que les dejé. ¿Ah? Bien, profe. Bien, profe. Yo estaba pensando que como necesitamos notas de talleres, esos 2 puntos van a sumarse a un taller que les va a enviar el profesor asistente sobre máxima verosimilitud. Entonces, digamos, el profesor asistente les puede dar otros 2, otros 3 puntos para un taller de 5 puntos de máxima verosimilitud. Se lo entregan a él, por favor. Listo, profe. Ok, profesor. Gracias. El profesor asistente les dice que si 20 puntos de máxima verosimilitud. Por mí está bien que les coloque unos 10 más. Bueno, como que llegaron, por favor, están muy demorados. Profe, es que eso es un poquito extenso. O sea, me refiero a muchos términos que tienen que tiene la expresión, entonces para ir resolviendo. Reduzcan términos, hagan esto. Reduzcan eso. Sí, es la clave. Esta matriz así toda larga, denle un nombre, por ejemplo, D. Denle un nombre para que no tengan que escribir todo eso. La prueba. Eso de dormir está sobrevalorado. No nos deja dormir el profesor asistente, mire. ¿Cómo es? Bueno, avancemos porque ya son las 3:10. Seguramente usted entonces que estaba tentado, bueno, pues escribir todo esto en función de el parámetro poblacional, ¿cierto? Entonces acá usted seguramente hizo esto, x transpuesto de x a la menos 1 x transpuesto por x por beta más u, seguramente hizo eso, y acá usted tendría d, digamos, de toda esta matriz por r por beta por rho de ls menos r, es que también se le puede hacer el mismo tratamiento de acá,
Entonces esto le va a dar acá un beta. Y por acá les quedaba x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto u, menos b r por x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto y x por beta más u menos r haciendo con todos los pasos para que no sé qué se me hizo mi marcador. Este se va con este y me quedaría menos de la identidad, me queda de f por beta y después entonces tengo más b por r entonces esto es beta asterisco, ¿cierto? Entonces usted estaría pensado para no volver a escribir eso, voy a hacerlo acá de una vez, voy a tomar el valor esperado. Valor esperado, este parámetro beta poblacional es el mismo valor. El valor esperado, supongamos que el valor esperado es dado de x, entonces este es el valor esperado dado de x y acá que hay el valor esperado de u dado de x, que es por total exponía es igual a 0. Entonces el valor esperado, esto es 0. 0. El valor esperado, esto se mantiene. Entonces al final nos damos cuenta que el estimador pareciera que no es insesgado, ¿no? Vamos a ver. TR, perdón, me falta una TR acá. Va a ser factor común. Factor común de R por beta menos R. Y esto ya les da una pista para la respuesta. Voy a borrar esto acá. Ya. Chao. ¿Sí pueden interpretar esto? Esta ecuación a la cual llegamos acá. Pues R no es igual a R por beta. Que R, al final que R menos R es igual a 0. El estimador, beta asterisco, este estimador de mínimos cuadrados restringidos no es sesgado. Sí, dicen no es sesgado. Porque si fuera, no es insesgado, perdón. Si fuera insesgado, sería igual a esto. ¿Se acuerdan? Profe, pero cuando nosotros pusimos las restricciones nos llegamos a que R, esa R minúscula, es igual a R por beta. Entonces, pues ahí no se cancelaría. Eso es un error. Pero en el, digamos, ese es un supuesto. ¿Sí? Es decir, digamos, si las restricciones, si supongo que las restricciones se cumplen. ¿Sí? Y acá yo ya estoy diciendo, ya estoy sobre la población. Entonces, si las restricciones en la población se cumplen, esto es igual a ¿qué? 0. A 0. Y el estimado sería insesgado. Insesgado. Sería insesgado. ¿Sí?
si se cumplen las restricciones en la población. No estamos hablando de las restricciones sobre el estimador. Creo que ustedes están hablando. Sino si se cumplen las restricciones en la población, mi estimador de mínimos cuadrados restringidos es insesgado. De lo contrario, no. El estimador será sesgado. Y esta es la magnitud del sesgo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y... bien. Ahora, miremos cuál es su matriz de varianzas y covarianzas, asumiendo que el estimador es insesgado. ¿Cuál es la matriz de varianzas y covarianzas? ¿Intentan hacerlo? Una pregunta, ¿cómo les fue con esta demostración de la insesgadez? ¿Sí van por el mismo camino? Sí, señor. En mi caso. Eso es lo que me interesa, digamos, que ustedes aprendan en este curso a utilizar esos operadores de estadística matemática para responder preguntas puntuales que generalmente se hacen en econometría. ¿Mi estimador es insesgado o no es insesgado? ¿Cuál es la matriz de varianzas y covarianzas? Esas son preguntas usuales. A ver, intenten sacar esta matriz de varianzas y covarianzas. Asumiendo que es insesgado, ¿cierto? Creo que borré esta ecuación, era importante para hacerla. ¿Ustedes la tienen? Asumiendo que es sesgado, insesgado, ¿cierto? Sí, sí, que es insesgado. Beta asterisco es igual a beta, si yo borré esta por error. Ay. Era menos D, RB menos R. No, Y era beta más, ok, es X transpuesto de X. Entonces ahora menos 1, X transpuesto U. no. X transpuesto U. Menos DRB más DR. Menos de R beta gorro. Sí, más DR. R minúscula. Bueno, intenten ahora a ver si su estimador es... Todavía no, digamos, no vamos a hacer ninguna prueba de... Profe, qué pena, podría correr Sí, un segundito. hay que utilizar las técnicas para saber cuál es la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Y solo si se puede correr un segundito para que nos deje ver, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Chicos. Sí, esta sí, no hay problema. Podrían sacar por ahí. Aló. Aló.
Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, gracias. Ya vamos, gracias. Bueno, chicos, avancemos porque ya se está consumiendo el tiempo. Puedo sacar por acá. Pero también la puedo sacar por arriba. ¿Por dónde es más largo? Que por acá me sale más largo. Voy a utilizarla por acá arriba. La matriz de varianzas y covarianzas. Pues debe ser esto, ¿no? El valor esperado de menos beta asterisco por beta asterisco menos beta transpuesto. Eso es lo que conocemos como matriz de varianzas y covarianzas. Saquémosla por acá, que creo que es más rápido. Vamos a ver. Beta asterisco, beta gorro, OLS. Llamemos todo esto D menos D. Esta es la matriz D. Por R beta gorro OLS. ¿Eh? Entonces, restemos a ambos lados. Beta asterisco menos beta igual a beta gorro OLS menos beta. Estoy sumando, estoy restando a ambos lados, es decir, no estoy haciendo nada que altere la igualdad. Menos D por R beta gorro OLS más D por R. Profe, a mí me dio que es sigma cuadrado, lo que llamamos D por R y X transpuesta de X a la menos 1. Me da el resultado como todo, pero es que lo hice un poco largo. Sí, la verdad. Sí, es una cosa un poquito larga. Me la vuelve a decir a ver si más o menos es. Profe, pues lo que yo hice fue tomar... Es que no... Bueno, lo primero que hice, profe, fue tomar R por X transpuesto de X a la menos 1 por R transpuesto, todo eso a la menos 1, por R por X transpuesto X a la menos 1 por R transpuesto. Entonces lo que hice fue tomar la varianza de eso lo llamé I, menos lo que llamamos D por R, por el estimador por el beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, por D por R minúscula. Sí. De ahí digo que eso que yo llamé I, menos D por R, por la varianza del estimador pues, de beta gorro por OLS, y lo multipliqué por I nuevamente por D por R. Claro. Y hay un proceso largo. Sí, pero al final resultaba que si yo más o menos sigo lo que usted está diciendo, pero ¿a qué resultado llegó? Al final llegué a que pues la varianza de beta gorro de OLS menos la varianza del beta de R me dio sigma cuadrado por D por R por X transpuesto de X a la menos 1. Creo que puede ser, me suena. Bueno, téngalo ahí en stand-by, yo lo voy a hacer a ver cómo nos va. Vale, profe. ¿Sí? Bien. A ver, miremos a ver, acá estoy utilizando bien esto. Y antes de hacer esto, voy a hacer otro paso. Porque nosotros estamos diciendo que se cumplen las restricciones. Es decir, esto tiene que ser igual a ¿qué?
a R por beta. Entonces, más bien hagámoslo así, beta asterisco igual a beta gorro OLS menos D R beta gorro OLS menos R por beta. Sí, es que yo les dije que es largo. Beta asterisco OLS, perdón, menos D por R beta gorro OLS menos beta sí. Ahora sumemos o restemos ambos lados para tener acá la resta. Y listo. La identidad menos BR. ¿Factor de qué? Beta gorro LS menos beta. ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos. No, ese último no lo entendí, profe, qué pena. Cuando sacó la identidad. No, es que haga esto. ¿Sí o no? Ah, ya lo vi. Entonces, este por la identidad es esto. Y este por este es esto. Y ya, tengo una expresión pues ya es más manejable. ¿Por qué? Porque esto que está acá está asociado con el error, este es el error muestral de mínimos cuadrados ordinarios, ¿se acuerdan? Un segundo, qué pena. Profe, si nos está hablando a nosotros, apagó el micrófono y no estamos escuchando nada. Sí, qué pena. Estaba atendiendo acá una cosa. Esto está asociado con el error muestral, ¿se acuerdan, chicos? Es el error muestral. Sí, reconocen Sí, eso. profe. Eso es como el sesgo en una muestra o el riesgo o el error en una muestra. Bueno, entonces ahora hagamos beta asterisco menos beta y multipliquemos eso beta asterisco menos beta transpuesto y saquemos valor esperado. Esa es la matriz de varianzas y con eso es el estimado. Entonces vamos a sacar valor esperado de este término que sería I menos B por R por beta gorro LS menos beta por esto mismo transpuesto. Entonces me quedaría beta gorro LS menos beta transpuesto por I menos B por R transpuesto. ¿Ahí vamos bien?
matriz de varianzas y covarianzas de este estimado. El valor esperado actuaría sobre esta parte cada que es aleatoria. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, I menos D por R por la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro de OLS por I menos D por R transpuesto. Y ya. Chao. ¿Eso fue lo mismo que le dio, chica? Creo que eso está bien. Profe, qué pena, es que el valor esperado de beta OLS menos beta poblacional multiplicado por beta OLS menos beta poblacional transpuesto, ¿eso cuánto es ese valor esperado? Es la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. Ojo. Son mismos en el primer corte. Ojo. La matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios está ahí en la mitad. ¿Sí? Chica, la que lo había hecho. Profe, pues sí, sigma cuadrado por D por R por X transpuesto de X a la menos 1. Entonces, sí, yo creo que de pronto nos da una expresión mucho más simplificada, ¿no? Pues no sé, si se lo envió el correo, profe. Sí, No. sí, chévere. Pero sí, esto se puede simplificar más. Yo sé que esto se puede simplificar aún más. Yo sé que se puede simplificar aún más. ¿Por qué? Porque la matriz D por R es una matriz idempotente. Es decir, toda esta que está acá, incluido este R que está acá, es una matriz idempotente, simétrica además. Porque esta parte de acá adentro es simétrica. Y acá tengo el retraspuesto de acá R también, eso es simétrico, hace que eso sea simétrico y X traspuesto X a la mención es simétrica. Toda esa matriz también es simétrica, es idempotente y simétrica. Sí, entonces les voy a pedir, yo sé que esto se puede simplificar aún más. No sé si quieren que lo hagamos o lo hago de tarea. No, profe, hagámoslo, por favor. ¿Están muy perdidos? No, sino que este proceso está más enredado, obviamente. Sí, es de más cosas. Bueno. Bien. Entonces esto es sigma cuadrado y menos D por R por X transpuesto de X a la menos 1 por I menos D por R transpuesto. Sigma cuadrado por X transpuesto de X a la menos 1. Voy a hacer acá un bracket y un paréntesis. Menos D por R por X traspuesto de X a la menos 1. Y esto va multiplicado por I menos D por R transpuesto. No tuviera más tablero, ¿no? En la universidad hubiera sido más fácil porque allá hay más tablero.
Y ya. Bien. Y esto se puede probar que es 0. Esto sí lo voy a dejar de tarea. Esto es igual a 0. Porque B es una matriz idempotente. Si háganlo ustedes en la casa. La matriz es X traspuesto X a la menos 1 por I menos D por R traspuesto. ¿Esa fue la que llegó? Chica. Profe, se lo estoy enviando el correo para que pueda ver qué fue lo que hice, porque no sé si estoy bien. Pero no, esta que tengo acá. Comparada con lo que tú estás haciendo. Bueno, de todas formas lo miro en el correo. ¿No? Bien, esa sería la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados restringidos, chicos. Un poquito larga, tediosa, por los cálculos, digamos, por las líneas que toca resolver, pero fíjense que no utilizamos nada complejo. Simplemente lo que ya conocemos nosotros, traspuestos de matrices. Entonces ya tenemos completamente caracterizado nuestro estimador de mínimos cuadrados restringidos. Podrían hacer, si quieren, este sábado, Dios mediante, con el profesor asistente, una sugerencia, y hacer, digamos, un estimador de mínimos cuadrados restringidos y calcularle su matriz de varianzas y covarianzas. Si no lo hacemos en la otra clase, que no creo que ahorita nos alcance el tiempo, quiero hablarle otra cosita. Lo podemos ver en la otra clase. Me recuerdan y lo hacemos. Bueno, chicos. Sí, profe. Dice Sí, Green capítulo 6, página 100. Allí se muestra el resultado, pero no el procedimiento. Y... Profe, creo que se apagó el micro. Eso de dormir está sobre eso, ya lo había leído. Eso está difícil. Vale, listo. Tengan estos resultados, por favor, en su cabeza, por favor. Tengan estos resultados. Y esta es la matriz de varianzas y covarianzas del estimado de mínimos cuadrados restringidos. Bien. Ahora los voy a llevar a otro análisis que está conectado con esto, van a ver. Y no quisiera borrar esto para que escribámoslo un poquito más arriba. Ya. Entonces, vamos, digamos, dejemos un momentico los mínimos cuadrados restringidos ahí en stand-by. Y pensemos en nuestro modelo cuando estamos haciendo inferencia estadística sobre los parámetros. Cuando estamos haciendo inferencia estadística de nuestros parámetros, recordemos por allá. Y creo que yo en alguna clase les había dicho que yo les debía una pequeña prueba y que en ese momento lo iba a desarrollar cuando estuviera haciendo esta parte de mínimos cuadrados restringidos. Y una prueba
para ver todo el tema de la F. ¿Se acuerdan? La F. La F, cuando estamos evaluando un set de hipótesis en la hipótesis nula sobre un conjunto de parámetros. Si estamos viendo si ese conjunto de parámetros son estadísticamente diferentes, son iguales a 0 o son estadísticamente diferentes de 0 y utilizamos una F. Entonces, recuerdan ustedes por allá, no creo que lo hayamos visto así en esa época, pero ahora las hipótesis planteémoslas así, digamos. Yo tengo mi modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y ahora me planteo un set de hipótesis que las puedo escribir de esta forma. R por beta igual a R. Esa es mi hipótesis nula. Ya, este es el concepto más general de las pruebas de hipótesis de conjuntas. ¿Ya? Estamos llegando como al punto ya más elevado. Planteemos todas las hipótesis así. Versus la alternativa, son distintas a R. Cuando digo es lo más elevado, lo máximo que podemos hacer en términos de hipótesis, todas las hipótesis generales, un conjunto de parámetros o varios parámetros del modelo original. Bien, entonces, uno podría pensar, digamos, ¿cómo puedo evaluar? ¿Cómo me podría acercar a estas hipótesis? Intuitivamente no se puede imaginar un estimador, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el estimador que usted utilizaría intuitivamente, chicos? Por favor, de que me digan, ¿qué estimador ustedes utilizarían intuitivamente? Pues una de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí o no? Entonces yo utilizaría R beta gorro como estimador de este. Si el estimador de mínimos cuadrados ordinarios funciona bien, pues voy a utilizar este. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de ese estimador? Entonces, R por el valor esperado de beta gorro. Y esto es R por beta, ¿sí o no? Es un buen estimado. Profe, una pregunta. ¿Sí? Porque ahí yo puedo sacar R del valor esperado. Porque R es una matriz que está fija, son las restricciones que son fijas, no es una matriz aleatoria. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Son unas restricciones que ya están fijas. Bueno. ¿Cuál sería la varianza entonces ahora de ese estimador? La varianza, llamémoslo así, abusando un poco de la notación. Esto es una matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? ¿Cuál sería la matriz de varianzas y covarianzas de ese estimador? Sería el valor esperado de R por beta gorro menos su valor esperado, que ya dijimos que es beta, por R beta gorro menos su valor esperado, que ya dijimos que es beta, transpuesto. Transpuesto, entonces varianza de R por beta gorro. Entonces operando. Y acá me quedaría R. Y dicen, hago un factor común, beta gorro menos beta. Y acá me quedaría R transpuesto, entonces me quedaría por acá beta gorro menos beta por R transpuesto. ¿De acuerdo? Ahí me sigue. Ese beta gorro menos beta no va transpuesto también, profe. Sí. Gracias. Ya están aprendiendo bastantes cosas
el curso. Muy bien, chicos. El valor esperado actúa sobre esto, entonces me quedaría R. El valor esperado, esto ya sabemos que es la matriz de varianzas y covarianzas, sigma cuadrado, X transpuesto de X a la menos 1, cumpliéndose en todos esos supuestos, por R transpuesto. Entonces mi estimador ya lo tengo completamente caracterizado. Perdón. Varianza de R beta gorro, varianza de R beta gorro, sigma cuadrado R por X transpuesto de X a la menos 1 por R transpuesto. Porque eso es un escalar. Entonces ahora, si U en el modelo de regresión lineal clásico, si ese vector de errores se distribuye normalmente con media cero, digamos, esta matriz de varianzas y covarianzas escalar, la consecuencia, pues, que ustedes ya conocen es que todos los estimadores que se deriven todos los estimadores mínimos cuadráticos que se deriven de este supuesto, ¿sí? Manejar este supuesto sobre los errores, también tendrá distribución normal. Por ejemplo, beta gorro entonces va a tener distribución normal por media beta y varianza sigma cuadrado por X transpuesto por X a la menos 1. ¿Sí? Pero también por conocer este estimador beta, R por beta gorro, también se va a distribuir normalmente. ¿Con qué media? Con media R por beta. Y varianza, esta que está acá. Sigma cuadrado por R. X transpuesto de X a la menos 1. R transpuesto. Y si usted extrae la media, quedaría R por beta gorro menos beta. ¿Eso cómo se va a distribuir? Se va a distribuir también normalmente con un vector de media 0 y la misma varianza. Esa es una cosa, la concepción ya de todos nuestros estimadores, ya los conocemos todos. Y si, digamos, si yo escribo esto acá así, chicos, R por beta gorro menos R, ¿esto qué implicancia tiene? R por beta gorro, perdón, R beta gorro menos R. ¿Qué es 0? En la hipótesis nula, se cumplen todas las restricciones, ¿cierto? Por eso lo planteamos así en la hipótesis nula. ¿Sí? Esto es R beta gorro menos R por beta. Entonces ahora estoy reemplazando R por beta igual a R. Entonces esa sería una variable aleatoria, o sea, un vector aleatorio para cuando se cumplen cuando se cumplen las restricciones, todas las J restricciones lineales. Entonces, ¿eso cómo se va a distribuir? Este también se distribuye normalmente con media 0 y varianza sigma cuadrado R por X transpuesto X a la menos 1 R transpuesto. Bien, entonces por allá, y esa prueba pues sí ustedes la van a mirar por allá en sus libros de estadística avanzada, no la voy a hacer acá, pues no corresponde hacerlo en este curso,
Pero, digamos, acá yo tengo un vector que se distribuye normalmente. Si yo hago el producto escalar de esto se va a distribuir como una chi cuadrada. Si lo hago sobre una forma cuadrática de este estilo, si hago R por beta gorro menos R transpuesto, cojo sigma cuadrado R por X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto a la menos 1, por R por beta gorro menos R. Perdón, solo un segundito. Bien, entonces esto que está acá es una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado con j grados de libertad. Esta variable, toda la que está acá es una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado con j grados de libertad. Dado que, digamos que es lo único, acá todos lo conocemos, excepto que sigma cuadrado es un parámetro de la población que no conocemos. Entonces, si yo reemplazo este sigma cuadrado por su estimador, R beta gorro menos R, quedan 4 minutos. Sigma gorro cuadrado por R por X transpuesto por X a la menos 1. Vamos a ver si lo que alcanza a hacer nuestros 4 minutos. Cuando yo reemplazo este parámetro por su estimador, esto que está acá ya se distribuye es como una F con J grados de libertad, con J grados de libertad en el numerador y N menos K grados en el denominador. El N menos K viene de acá, porque... Profe, ¿sí? ¿que acaso la expresión de la izquierda para que sea un estadístico F no debe ir dividida por la J? ¿Cuál es la expresión de la izquierda? ¿Cuál? La que acaba de escribir. ¿Esta de acá? Sí, señor. Sí. Sí, esto tiene que estar dividido por J. Falta la J acá. ¿Sí? Esto se distribuye como una F. Profe, esa J solamente está dividiendo el R beta menos R, ¿cierto? Pero está dividiendo toda la expresión. Ok, listo. Entonces, esto se puede escribir también así. R por beta gorro menos R por R por X transpuesto por X a la menos 1, R transpuesto a la menos 1 por R por beta gorro menos R, todo esto dividido J sobre la inversa. Acá tengo sigma cuadrado gorro y esto está a la menos 1, ¿cierto? Entonces saco la inversa de esto y me queda entonces U gorro transpuesto U gorro sobre N menos K. ¿Ya? Entonces ahí ya queda súper explícito. Entonces esto se distribuye como una F con J grados de libertad en el numerador y N menos K grados de libertad en el denominador.
Lástima, me quedan 2 minutos, no voy a alcanzar. La próxima clase retomo desde acá para mostrarles que esto está intrínsecamente ligado con el estimado de mínimos cuadrados restringidos. ¿Sí? Ok, perfecto. Profesor, Y entonces usted ya va a conectar las dos cosas con el estimado, con esa variable aleatoria que usted ya conoce, de la F que ya conoce, que utilizamos la suma de los residuos al cuadrado, utilizamos la suma de los residuos al cuadrado restringidos, menos la suma de los residuos al cuadrado del modelo sin restringir, sobre todo eso sobre Q, el número de parámetros que están en la hipótesis nula, sobre la suma de los residuos al cuadrado sin restringir, dividido los n menos k. Entonces ahí ya queda todo súper conectado y entonces usted ya va a tener una idea de qué es lo que estamos realmente haciendo cuando hacemos pruebas de hipótesis de un vector de parámetros utilizando el concepto de un modelo restringido y otro sin restringir. Bueno, la clase entonces entrante sigo con eso. Se cuidan. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao. Chao.